Sean todas y todos bienvenidos a este tutorial de LibreOffice. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre presentación, también conocido como Impress, en el cual vamos a poder desarrollar presentaciones en pocos pasos. Lo primero que vamos a hacer es un clic en el menú presentación que tenemos aquí de LibreOffice. Una vez que hemos hecho clic en presentación, se nos va a solicitar elegir el tipo de presentación que vamos a desarrollar. Para nuestro ejemplo, vamos a desarrollar una presentación vacía. Por tanto, dejamos seleccionado la primera opción y damos clic en el botón crear. Se nos va a mostrar la diapositiva en blanco. En este caso está compuesta por dos cuadros de textos, los cuales nosotros vamos a utilizar para escribir nuestra información. Pero antes de eso, vamos a poder cambiar la plantilla o el diseño que tenemos para nuestra diapositiva. Impress nos ha puesto una diapositiva en blanco con su texto negro. Por tanto, podemos elegir de la derecha en páginas maestras qué diseño o qué plantilla vamos a utilizar para nuestra diapositiva. Podemos utilizar la que más nos guste. Al ubicar el cursor sobre cada una de las plantillas que allí tenemos, nos va a indicar el nombre. Yo voy a utilizar esta con el nombre Brown. Le hago clic para que de inmediato se aplique en mi diapositiva. Ahora procedemos a escribir el texto que necesitamos en nuestra diapositiva. Para escribir dicho texto simplemente hay que hacer clic en el recuadro donde lo necesitemos y escribir la información que allí se desee. Por ejemplo, pulse para añadir un título, hago clic y escribo Colegios Digitales Cenacit, y en el recuadro de la parte inferior también voy a hacer clic para escribir la información que allí se desee. En mi caso, TIC en la educación. Con estos pocos pasos tengo mi primera diapositiva elaborada. Solamente un par de clics, tengo un título y tengo un subtítulo, que es lo que voy a desarrollar en esta pequeña presentación. Para poder añadir más información necesito más diapositivas. Vamos a ir acá a nuestra izquierda, debajo de la diapositiva 1 en miniatura, vamos a dar clic derecho y luego nueva diapositiva. Inmediatamente se nos va a presentar una nueva diapositiva con las mismas características de la diapositiva 1. Observen que tenemos la misma plantilla, el mismo color de texto, el mismo color de fondo y los mismos diseños. Seguimos escribiendo la información que allí nosotros deseamos. Y en la parte inferior también voy a responder la pregunta que estoy haciendo arriba, porque este es el tema que yo voy a estar desarrollando. Son las tecnologías de la información y la comunicación y hoy día son parte fundamental de la educación. Ya tenemos nuestra segunda diapositiva elaborada. Si llegásemos a necesitar más diapositivas, podemos insertarlas con el mismo procedimiento que ya vimos. Recuerden, clic derecho debajo de la diapositiva, en este caso la 2, nueva diapositiva, y de inmediato va a aparecer la tercera diapositiva con las características de la diapositiva anterior, y podemos seguir escribiendo la información que nosotros necesitemos en ella. ¿Por qué utilizar y conocer las TIC? Luego sigo el mismo procedimiento, porque ellas nos proveen
los recursos y herramientas para hacer mis clases más innovadoras y dinámicas. Si necesitara una cuarta diapositiva, debajo de la última diapositiva, a la izquierda, clic derecho, nueva diapositiva. En mi caso solamente voy a escribir fin. El texto de abajo no es necesario escribirlo. Si necesitamos o si no lo vamos a utilizar, simplemente lo dejamos en blanco. Ya se van a dar cuenta que al momento de ejecutar la presentación no se va a mostrar nada. Como ya tenemos nuestras diapositivas hechas, lo que nos resta es ponerle los efectos de animaciones. Tenemos dos tipos de efectos, que son las animaciones personalizadas, que se le van a dar a cada uno de los textos que nosotros hemos escrito en cada una de las diapositivas, y también tenemos los efectos de transición, que son aquellos que se les pone a las diapositivas para que al momento de mostrarse, por ejemplo, de la primera a la segunda, haya un efecto al aparecer la segunda diapositiva, de la segunda a la tercera, de la tercera a la cuarta, y así sucesivamente, independientemente de la cantidad de diapositivas que ustedes tengan. Para aplicarle los efectos o las animaciones personalizadas, nos vamos a la diapositiva a la que le queremos crear el efecto, vamos a la derecha en el panel de tareas y buscamos por ahí abajo al final animaciones personalizadas. Una recomendación: para aplicar las animaciones personalizadas a cada uno de los textos o de los objetos, ya sean imágenes, ya sean gráficas, ya sean cuadros, tratemos de hacerlo en el orden en el que queremos que aparezca. En la primera diapositiva, clic en Colegios Digitales, en mi caso el primer recuadro, agregar. Se me va a mostrar un listado de los diferentes efectos que yo puedo establecer a ese texto que he marcado en este momento, y puedo simplemente hacer clic y ver en mi diapositiva el efecto que le estoy aplicando. Si me gusta el efecto que he puesto a ese texto, le hago clic en el botón aceptar y procedo con el siguiente texto, en este caso TIC en la educación, y nuevamente clic en el botón agregar a mi derecha, busco el efecto que deseo poner y luego clic en aceptar. Ya la primera diapositiva, ambos textos tienen su efecto. Realizamos el mismo procedimiento para las demás diapositivas. Recuerden llevar el orden en el que deseen que aparezcan sus textos. Pueden explorar también con mayor detención cada uno de los efectos para que puedan conocerlos y aplicar un efecto agradable a cada objeto de su diapositiva. En mi caso lo estoy haciendo un poco rápido. De esta forma ya he puesto las animaciones personalizadas a cada uno de los objetos de cada diapositiva. Ahora procedo a aplicar mis transiciones de diapositivas, que como ya les dije, es el efecto que va de una diapositiva a la otra. Vamos igual en el panel de tareas, al final, transición de diapositiva. Elegimos una diapositiva iniciando desde la primera y van a ir buscando entre los efectos que aquí se les muestra cuál es el que más les guste. Al marcarlos o al hacer clic van a ver reflejado el tipo de transición al que se refiere. Al elegir la transición, ella se queda aplicada a las diapositivas que tienen seleccionada. Voy con la segunda diapositiva, le hago un clic y busco nuevamente mi efecto de transición. Realizo el mismo procedimiento con la diapositiva número 3 y luego con la diapositiva número 4. De esta forma hemos ya establecido las animaciones personalizadas para los objetos y las transiciones para cada diapositiva. Regresamos nuevamente a la diapositiva número 1
y vamos a comprobar de que todas esas configuraciones y todos esos efectos que hemos puesto en nuestras diapositivas en realidad se den al momento de hacer nuestra presentación. Nos ubicamos en la diapositiva número 1, vamos a la barra de menú, presentación, y elegimos la opción presentación. Observen que esto también se puede ejecutar presionando la tecla F5 de su teclado. Se nos van a ir mostrando diapositiva por diapositiva y texto por texto. Para poder avanzar en esta ocasión tenemos que utilizar el teclado, las flechitas hacia la derecha o hacia arriba, o simplemente ir haciendo clic dentro de su diapositiva para que se vayan mostrando los textos que nosotros tenemos escrito en cada una de las diapositivas. Observen que al hacer clic aparecen los textos, y cuando se trata de una diapositiva a la otra, al hacer clic aparece el efecto de transición que nosotros colocamos previamente a nuestra diapositiva, como lo ven allí. Y por último, cuando ya hemos llegado a la diapositiva número 3, observen lo que les mencioné al principio. Si dejamos un texto en blanco, él no va a aparecer en la diapositiva. Cuando ya estamos presentando nuestra última diapositiva, al hacer un clic en esta que ya dice fin, nos va a aparecer un recuadro negro indicando que la presentación ha terminado y que debemos pulsar para terminar la presentación, pulsar una tecla o pulsar nuevamente un clic. Los espero en los próximos videotutoriales para que podamos seguir aprendiendo el uso de Impress.